Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Estamos entendiendo cada vez más y metiéndonos cada vez más en lo sobrenatural y caminándole cada vez más hacia lo sobrenatural. Y en ese sentido, pues quiero que recordemos el tema de hace una semana donde hablábamos de Gedeón, ¿se acuerdan? Con Cristian estuvimos hablando de Gedeón, básicamente capítulo 7 del libro de Jueces. Y cómo uno de los jueces de Israel, Gedeón, cómo el Señor lo llama, cómo él le pide varias confirmaciones al Señor y luego cómo se lanza con un ejército. A ver, ¿quiénes pusieron atención? ¿De cuánto fue el ejército con el que se lanzó originalmente Gedeón? No. Tampoco. A ver, Cristian. 32,000 personas. Es que eran 22,000 los que se devolvieron por miedo, eso te confundió, pero eran 32,000. Ahora vamos a ir un poquito más adelante en la historia. Esta es la época de los jueces, la que él nos hablaba de la época de los jueces. En la época de los jueces en Israel, el objetivo de Dios era ser él el rey de Israel. En esa época todos los pueblos tenían rey. Todos los pueblos se manejaban con un rey. El rey era el que organizaba el estado, el rey organizaba el ejército de cada país, el rey organizaba las finanzas, el rey, mejor dicho, era el que organizaba todo y también, claro, vivía como un rey. Pero el rey era el que se encargaba de todo. Dios en su corazón quería ser el rey de Israel y él empezó a gobernar Israel como rey de Israel. Y entonces él, cuando se necesitaba una función especial, particularmente militar, él nombraba jueces y encargaba jueces. Y durante varios años funcionó de esa manera. Gedeón fue uno de esos jueces. A ver, ¿cuál fue el último juez? ¿Se acuerdan del libro de Jueces? El último juez en el libro de los jueces fue el profeta Samuel, ese mismo, él fue el último juez. Y siendo el juez de Israel, el pueblo de Israel le pide a Samuel, ¿qué le pidieron? ¿Se acuerda? Le piden un rey. El pueblo se juntó y le dijeron: Samuel, queremos un rey. Todos los pueblos tienen rey. Queremos estar a la moda. Pónganos un rey. A Samuel le dolió en el corazón porque él creyó que lo despreciaban a él. Y le molestó y oró al Señor. Y Dios le dijo: tranquilo, Samuel, no sea bobo, no es a usted el que desprecian. Me están despreciando es a mí. Porque yo estaba siendo el rey de Israel y ahora ellos quieren un rey. Díganles que está bien, que les voy a poner un rey. Pero les hizo ciertas advertencias y les mandó poner un rey. ¿Cuál fue ese primer rey que mandó a poner Dios? ¿Se acuerdan? Correcto, el rey Saúl. Y Saúl empezó el reinado muy campante, muy bien, muy conectado con el Espíritu Santo. Samuel fue ungido por el Espíritu Santo y empezó a vivir cosas sobrenaturales. Imagínense, Saúl empezó, por ejemplo, hasta a profetizar. Empezó a ser usado de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo, pero pronto... No sé qué le pasó, yo personalmente creo que a él se le subieron los humos, se le subió el reinado, se le subió, no sé qué se le subió, pero el tipo empezó a desconectarse de una manera tremenda de Dios y empezó a dejar de buscar a Dios y de vivir en lo sobrenatural. Ojo con lo que le estoy diciendo. Él empezó a dejar de vivir en lo sobrenatural y aquí entonces vemos a Saúl preparando un ejército para combatir contra los filisteos. Los filisteos estaban causando muchos problemas a Israel y vinieron ellos no les dejaban paz a Israel. Ahorita incluso vamos a ver unos pasajes de algunas cosas que hacían los filisteos. Pero Saúl dice ahí en 1 Samuel capítulo 13 versículo 2, ojo qué interesante, él eligió a 3,000 soldados
selectos. ¿Qué diferencia ve usted aquí entre Saúl y el Gedeón de la semana pasada? ¿Gedeón eligió 32,000 personas? No. Los 32,000 vinieron y le dijeron, aquí estamos. Pero Saúl en este caso eligió. Él dijo, no, voy a escoger los mejores. Este es bueno, ese no, ese no, ese no. Como los partidos de fútbol. ¿Se acuerdan los partidos de fútbol cuando uno estaba en secundaria? Uno decía, ok, ustedes dos son los capitanes, escojan. Y empezaban a escoger este y este. Y siempre empezaban a escoger los mejores. Yo me acuerdo porque yo siempre era el último que escogían porque ya no había más remedio. Pero bueno, me consta. No era uno de los selectos. Pero Samuel, ya a veces hasta me tocaba ser árbitro porque ni modo. Pero Saúl escogió 3,000 soldados selectos del ejército de Israel. Ojo ahí con eso. Él los escogió según su propio criterio. ¿Ok? Pongan atención a eso. Y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo 2,000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel, y los otros 1,000 fueron con Jonatán, eso está en español, el hijo de Saúl, a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Si usted la otra versión, de pronto los nombres del lugar son un poquito diferentes. Este mapa lo vamos a ver más adelante porque quiero que lo vayan viendo para que se familiaricen, porque esa es la batalla de Micmas. Perdón, no encontré mapa en inglés, pero no en español, pero no creo que sea problema que tengan por ahí un mapa en inglés. Esa es la batalla de Micmas. Vean Jerusalén ahí abajo para que se ubique un poquito de referencia de lo que es Israel. A la derecha, si ven una línea, ven abajo una cosa azul, ese es el Mar Muerto. La línea que va para arriba azul, ese es el río Jordán. ¿Ok? Y ahí están pues las ciudades que vamos a ir viendo. Ahí usted ve por ahí el nombre de Saúl en ese Gibeá o Gibeá, como lo pone en español. Por ahí está Bet-Daven, ahorita lo vamos a ver. Ahí vamos a ver Micmas. Micmas es una ciudad importante porque ahí es donde va a ocurrir lo que ahorita leemos. Ahí están los filisteos. Ok, ahí están los Efraín, ven ahí los hombres de Efraín, bueno, Betel, etcétera. Ahí ve algunos nombres, simplemente vaya familiarizándose con el asunto, porque quiero que vayamos viendo algo muy interesante. El hijo de Saúl, Jonatán, estaba más conectado con Dios que su propio padre. Y aunque yo no le puedo a usted mostrar un versículo donde diga que Jonatán estaba orando, pues no se lo puedo enseñar, pero usted sabe que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y por los frutos de Jonatán, yo les aseguro que Jonatán era un hombre que tenía clara la voluntad de Dios. Imagínense que más adelante, cuando Dios desecha a Saúl y escoge a David, Jonatán, que era el que seguía a la muerte de Saúl, el que seguiría en la línea real, él era el que le tocaba ser el rey de Israel. Él entendió que no era la voluntad de Dios que la familia de Saúl siguiera reinando, y él sabía que el próximo rey de Israel iba a ser David. Y él estuvo siempre con David y apoyó a David en todo. Eso ya a usted le dice mucho del corazón de Jonatán. ¿Por qué estoy hablándole de Jonatán? Bueno, porque tal vez ese es el loco de la historia. Y quiero que vayamos entonces a ver un poquito de lo que Jonatán hace. Entonces, vean a dónde está Jonatán. Saúl tiene 2,000 hombres, Jonatán tiene 1,000 hombres. Y Jonatán entonces, versículo 3 y 4 dice, poco tiempo después, Jonatán atacó. Ojo qué interesante, él no espera la orden. Él va de una vez y dice, venga, ataquemos. Atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. Vean a Geba ahí, ¿lo ven? Ahí donde, vean, busque el nombre Jonatán y arribita está Geba. Él fue y atacó, ahí había una guarnición de filisteos, atacó a esa guarnición. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos, entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo, hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba. Ojo, no fue Saúl, fue su hijo Jonatán, pero la gente decía que era Saúl porque Saúl era el rey. Y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. De tal manera ahora, ¿qué tenemos?
Se lanzó el loco, fue y atacó una guarnición y ganó. ¿Qué ganó con eso? Enojar a los filisteos más. ¿Y qué pasó con eso? Que los filisteos se armaron. Ahora sí, quieren que hablemos de ejércitos. Hablemos de ejércitos. Pónganle mucha atención a lo que pasa en este momento. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra. Los israelitas, ¿cuántos carros tenían? 0. Nunca menciona que tuvieran carros en esa época. 3,000 carros de guerra. 6,000 hombres para conducirlos, o sea, tenían piloto y copiloto. Y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Cuando la Biblia le habla a usted de granos de arena, ¿sabe lo que le está diciendo? Incontables. No hay manera de saber cuántos. Es muchísimo. O sea, era un ejército gigantesco el que armó los filisteos contra Israel. ¿Y a dónde acamparon? En Migmas, al oriente de Bet-aven. Ve ahí, ve aquí a Bet-aven. Ok, váyase al oriente de Bet-aven. Ahí está Migmas. Ahí esos ejércitos gigantescos de los filisteos se fueron y se pusieron en disposición de pelear. Ahora sí, familia, como dice el dicho, se armó la gorda. Se complicó la cosa. ¿Gracias a quién? A Jonatán. Yo creo que Saúl hasta se debe haber enojado. Ay, este berraco hijo mío, ahora sí me puso a sudar. ¿Cuántos hombres había escogido él? 3,000. Solo los que estaban en carro, ¿cuántos eran? 6,000. Solo los que estaban en carro. Solo en carros eran 3,000 carros. Déjenme decirles, esto es muy importante. El tener un carro en esa época, hombre, cuando hablamos de carros, no se imaginen que tenían Toyotas, está claro, ¿no? O sea, eran unos carros que eran tirados por un caballo adelante, 2 ruedas, el soldado se montaba acá, o los soldados, y tenían una ventaja tremenda. Primero, tenían la velocidad del caballo, no la velocidad de la persona. Y segundo, eran 2, iban armados, iban haciendo estragos contra el ejército enemigo. Y si el ejército enemigo no tenía carros, ni para qué, peor. Era muy fácil entonces ganarles a ellos. ¿Sí estamos entendiendo la condición en la que estamos? Entonces pasa algo muy interesante. Hay 2 cosas que son opuestas entre sí y quiero que lo entendamos. Fe y miedo. Las 2 son opuestas. Cuando usted tiene fe, usted no tiene miedo. Y cuando usted tiene miedo, usted no tiene fe. Sencillo. ¿Está claro eso? Si usted tiene fe, ¿tiene miedo? No. Y si usted tiene miedo, ¿tiene fe? No. ¿Cómo sabemos si tenemos fe? Si no tenemos miedo. Y si tenemos miedo, ¿qué sabemos? No tenemos fe. ¿Por qué digo esto? Es muy importante. Cuando Cristian nos hablaba de Gedeón, Dios le dijo a Gedeón, dígale a los que tienen miedo que se vayan. ¿Cuántos se fueron? A ver, alguien que se acuerde. No. 22,000. De los 32,000 que tenía Gedeón, Dios les dijo, el que tiene miedo váyase. ¿Cuántos se devolvieron? Más de 2/3. 22,000 dijeron, uy, sí, yo tengo mucho miedo. Larguémonos de aquí. Y aún así Dios, para mostrar su poder y su sobrenatural mano, Él dijo, no, 10,000 es mucho. Yo hago ganar esto con poquitos. ¿Se acuerda con cuántos se quedó ahora sí al final? ¿Cuántos? 300. Los 300 de Gedeón. Dios escogió, le dijo a Gedeón cómo escoger de los 10,000, solamente a 300. Gedeón solo escogió, ¿a cuántos? A 300. Esto, a mí me pasó algo interesante con el tema de Cristian y con esos 300. Justo finales de diciembre, principios de enero, la señora que nos lleva, la bookkeeper, la señora que lleva los libros de contabilidad de la iglesia Este Camino, me entregó los balances financieros, porque todos los años las iglesias tenemos que hacer un informe a una agencia gubernamental que se llama el ACNC, o el ACNC, perdón, que es Australian Charities of Non-Profits
Commission, es una comisión del gobierno que vigila a todos los non-profits como este camino. Todos los años tenemos que mandarles un informe, decirles, mira, aquí está el informe, todo lo que entró, todo lo que salió, esto se gastó, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ella nos envió el informe, a mí me llamó mucho la atención, yo les voy a hacer una confesión, me llamó mucho la atención de toda la gente que yo conozco que es de la familia, me llamó la atención ver tan poquitos nombres representados en los ingresos de la iglesia. Y yo dije, Dios mío, ¿y todo el resto de la gente qué? Y yo dije, ¿y cómo vamos a tener local? Me pregunté yo, Cristian, usted que es el encargado, ¿cómo vamos a tener local cuando es menos la gente comprometida para devolver a Dios lo que es de Dios y poder el día de mañana tener un local que la gente que no? Y eso, ¿sabe qué? Gloria a Dios por el tema. ¿Con cuántos vencieron? Con 300, no con 32,000. Yo dije, Señor, la gloria sea para ti. Con los poquitos que sí creemos, con los poquitos que no tenemos miedo, que no nos da miedo devolverle a Dios lo que es de Él, que no nos da miedo quedarnos sin dinero, que no nos da miedo, con esos poquitos que no tenemos miedo y que tenemos fe, vamos a ver la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué es lo interesante también? Sí, ¿de quién está aplaudiendo? Aplauda con ganas, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué me llamó la atención también? Que aunque 22,000 tuvieron miedo, de todas maneras todo Israel disfrutó de la libertad de los madianitas. Aunque 300 fueron los que presenciaron la gloria de Dios, y eso fue espectacular, los 32,000 más todo el resto de Israel pudo disfrutar de la libertad de los madianitas. Y yo me quedé pensando lo mismo, yo dije, qué chévere. Porque el día que tengamos un local, gloria a Dios, los 300 de Gedeón que vamos a haber hecho y visto la gloria de Dios en darnos eso, y gloria de Dios, todos los demás van a disfrutarlo, aún los que han tenido miedo, y todos lo vamos a disfrutar para la gloria de Dios. Y otro aplauso al Señor por eso. ¿Qué pasó? Que algunos no tenían fe. Vea qué interesante. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto, por supuesto que estaban en un aprieto tremendo. Saúl solo había escogido 3,000 y este pueblo tenía miles de miles. Cuando vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, ¿qué hicieron? Se escondieron. Cuevas, matorrales, rocas, hoyos, cisternas, cualquier hueco era bueno con tal de esconderse para que los filisteos no me vieran y no me maten. Pero no todos tenían miedo, algunos seguían teniendo fe. Algunos cruzaron el río Jordán, ¿se acuerdan de la línea? Mira, ahí está. Esa línea azul es el Jordán, a la derecha todavía era Israel en la época de Saúl, hoy día no es Israel. Todo lo que está a la derecha del Jordán, hoy día, si usted coge un mapa moderno, 2021, eso es Jordania, eso es otro país hoy día. Pero en esa época todo eso era Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron, cruzaron el Jordán y se fueron allá a Gad y Galaad, que quedaba al otro lado del Jordán. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres, ¿qué? Oiga, qué tremendo. Qué miedo más tremendo. Pero no todos los hombres temblaban de miedo. Ahorita lo vamos a ver. Porque los que tenían fe no tenían miedo. Cuando a usted el miedo lo invade, cuando usted no tiene fe en el Señor, cuando usted no cree en la provisión sobrenatural de Dios, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué empezamos a hacer usted y yo cuando tenemos miedo? Empezamos a inventar cosas, ¿sí o no? Bueno, venga, hagamos esto, hagamos allá, hagamos aquí. En vez de dejar que sea Dios el que dé ideas, no, tranquilo. Yo le voy a decir lo que vamos a hacer, pero estése tranquilo, espérese. Saúl tenía que esperar al profeta Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel iba primero a llegar a hacer un holocausto al Señor, a decirle, Señor, aquí está tu pueblo Israel, defiéndelo, y a pedirle a Dios que le diera instrucciones al pueblo de Israel de cómo iba a ser la estrategia. Dios siempre daba estrategia al pueblo de Israel. Si usted lee, por ejemplo, David, ese fue el gran secreto de David. David nunca se fue a una batalla sin primero pedirle estrategia a Dios. Dios, ¿quieres que pelee o no? Y si quieres que pelee, ¿cómo quieres que pelee?
Ese era el secreto de David, buscar siempre al Señor. Saúl se desesperó porque Samuel no llegaba. Como que no habían Uber todavía en la época. Saúl se atrasó. No sé si fue que perdió el GPS, no podía llamarlo, no le contestaba las llamadas. Se lo digo así pues para que me entienda un poquito, ubicado en la época, ¿cierto? Hasta que por fin entonces a Saúl, en su desesperación, se le ocurrió, dice que después de 7 días, según las instrucciones de Samuel, lo esperó, pero no llegó o no llegaba. Entonces Saúl se dio cuenta que sus tropas habían comenzado a desertar. O sea, de los 2,000 hombres que él tenía ya se le estaba yendo la gente. De modo que ordenó: tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. ¿Por qué fue un error eso? Porque esa ofrenda la tenía que quemar un sacerdote, no el rey. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Usted está entendiendo? Saúl tenía mucho miedo. Ya había perdido la fe. Y por eso él no fue capaz de esperar lo sobrenatural de Dios, de esperar a Samuel, de esperar que él hiciera, de esperar y decir: listo, tranquilo, estoy en las manos de Dios. ¿Le suena conocida la historia? Cuando usted no se quiere dejar estar en las manos de Dios y usted se desespera y empieza a hacer: no, yo voy a hacer aquí, voy a mover esto, voy a hacer este negocio, voy a vender esto, voy a comprar esto. Y al final la embarramos. ¿Le suena conocida? No, eso está haciendo Saúl. Y vea lo que le dice ahora a Samuel. ¡Qué tontería! No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. ¿Quién fue ese hombre? David. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Qué tremendo. Eso pasa cuando usted y yo nos desesperamos y no dejamos que Dios actúe sobrenaturalmente, y nos desesperamos, perdemos la fe y empezamos a hacer loco. Hagamos aquí, movamos estas, y empezamos a inventarnos ideas, estrategias humanas, en vez de esperar la estrategia sobrenatural que Dios tiene para nosotros. Y tras de eso, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dice? Que cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo le quedaban ¿cuántos? 600 hombres. Tenía 2,000. O yo no sé, la historia no es clara. No sé si 600 en total de los 3,000, o solo de los 2,000 que estaban con él, y todavía los 1,000 de Jonatán estaban con él. No lo sé. Pero solo le quedaban 600. O sea, ahora sí que no tenía nadie. Ahora, una pregunta. ¿Para Dios era imposible que ellos ganaran la batalla con 600? Ya lo había hecho con 300 contra los madianitas. ¿Cuál es el problema de Dios para hacerlo con 600? Ninguno. Pero faltaba la clave. ¿Cuál era la clave? Fe. Y la fe siempre me tiene que llevar ¿a qué? ¿Cuál es el último punto de Beco? Acuérdense de Beco. Fe es buscar a Dios para escucharle, creerle y ese punto, al no hacerlo Saúl, ¿qué demostró? Que no tenía fe. Él hacía rato había perdido la fe. Él estaba desesperado. Él tenía mucho miedo. Él no se salió corriendo solo porque era el rey. Solo porque era el rey no se fue. Pero él hace rato hubiera ido feliz a otro lado. Él tenía mucho miedo. Hacía rato había perdido la fe en el Señor. Ahora, vea qué interesante. No todo el mundo había perdido la fe. Dice,
No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían. ¿Se da cuenta? Los filisteos los controlaban mucho. Por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos, entonces cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, sus picos, sus hachas y sus hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. ¿Qué significa eso? Versículo 22. Por eso el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza excepto Saúl y Jonatán. El paso de Micmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. ¿Estamos entendiendo, familia? ¿Podemos tener una situación peor? Tenemos un ejército que no tenemos el número, son miles, con un armamento espectacular, 6,000 carros entre todas las armas. Contra un ejército que ahora está quedando solamente de 600 y sin armas. ¿Qué tenían para pelear? La Biblia no nos lo dice, pero acaba de decirnos que tenían arados, picos. Pues yo me imagino que fueron con todo, pico, hacha, pala. Pues debe ser peor recibir un palazo que un espadazo, pero digo yo, no sé. Me imagino un palazo en la cabeza debe ser peor que un espadazo, no lo sé. Lo cierto es que el pueblo de Israel no tenía armas y sin embargo habían 600 hombres desarmados o mal armados que todavía confiaban en que Dios podía hacer algo. ¿Sí se está dando cuenta? Todavía hay 600 hombres que sí están creyendo que Dios puede hacer algo, hasta que por fin apareció el loco. Siempre se necesita un loco en todas las historias para ver la gloria de Dios. ¿Cuál fue el loco en la época de Jesús? ¿Se acuerdan? Pues Jesús, no le decían que estaba loco, le decían que estaba endemoniado. Se fue Jesús después de morir y resucitar y aparecieron otros locos, ¿o no? Los apóstoles, tuvo un montón de locos. Iban evangelizando el mundo y se arriesgaron a morir, murieron por el nombre de Jesucristo. Familia, a donde quiero ir es a que yo sé que no todos aquí nos vamos a convertir locos, pero entre más locos hay aquí para la gloria de Dios, mejor. Ya lo vamos a ver. Cierto día Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Ya apareció el loco. Él con el escudero, 2. Se fueron a Micmas, a ver dónde estaba el ejército. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude. Pregunta, ¿eso es fe o miedo? Eso es fe y de la berraca. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Oiga las palabras de un loco que cree en el Señor. Nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Ahora sí, ¿quién era el que tenía la fe en Israel? ¿No era Saúl? Era Jonatán su hijo. Jonatán le creía a Dios. Jonatán sabía del poder de Dios. Jonatán sabía que Dios podía salvar con solo unos pocos a todo Israel. Jonatán sabía que en la diferencia numérica del ejército no estaba el secreto. Que el secreto estaba ¿en dónde? En el poder de Dios. En el dinero que esta familia tenga para que tengamos un local no está el secreto. ¿Sabe dónde está el secreto? En el poder de Dios. Ahora sí me estoy explicando, familia. Oye, nadie aplaude. Familia, y si lo quiere trasladar a su vida, trasládalo a su vida. No es en su cara bonita, ni en sus conocimientos, ni con todo respeto a Alex en su resumen, donde está el trabajo para la gloria de Dios en su vida. ¿Sabe dónde está? En el poder del Señor. Ahora sí estamos hablando. La visa aplica lo mismo. ¿Qué más? El negocio aplica lo mismo. ¿Dónde está el secreto? En el poder de Dios.
Todo está en el poder de Dios. Todo radica en el poder de Dios. Él es el que hace la diferencia. Por eso la vida sobrenatural es el que hace la diferencia en la vida de un cristiano. Y sigue diciendo: haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decida lo que decida. Mejor dicho, el escudero estaba en todas y para todas. ¿Usted quiere ir? Vamos. Sigue diciendo: muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos, dejaremos que nos vean. Oiga, este tipo definitivamente tenía una confianza en Dios impresionante. Vamos a dejar que nos vean. Él sabía que ahí mismo podía recibir un flechazo o un lanzazo. Vamos a dejar que nos vean. Y vean lo que dice. ¿Se acuerdan el vellón de Gedeón? La cosita de lana que un día amaneció mojada y el césped alrededor seco, y el otro día seco y el césped alrededor mojado. Ok, aquí está la prueba de Jonatán. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Familia, no me diga que a Jonatán no le falta un tornillo, le faltan 1000 tornillos. Tiene un ejército que no se sabe el número de numeroso de filisteo en Micmas. Está yendo él solo, ni siquiera le dijo al papá. Solito, simplemente porque le creyó al todopoderoso Dios que él tenía. Con el escudero le dijo: vamos, si nos dicen vamos para allá, ahí está, la victoria es nuestra. Definitivamente está loco. Pero yo quiero que usted y yo seamos locos para la gloria de Dios. Yo quiero esa locura. ¿Quién quiere esa locura de Jonatán? ¿Qué pasó? Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: suban aquí y les daremos una lección. ¿Quién habrá recibido la lección, no? Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Qué fe la de este hombre. Qué fe tenía en el poder de Dios y qué seguridad en el poder sobrenatural de Dios. Este hombre vivía en la sobrenaturalidad de Dios. Versículo 13. Así que escalaron usando pies y manos. Eso me llamó mucho la atención. Usando pies y manos. O sea, ellos no iban listos para pelear. Pues usted necesita las manos para pelear. Y tenían que usar pies y manos para subir. Llegan arriba, entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 de hectárea. Pero ahí no termina la historia, ponga atención. De repente el ejército de los filisteos se llenó de ¿qué? Pánico. Tanto que los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Oiga, qué organización de ejército. Tenía destacamento de asalto, avanzadas, de todo tenía. Y en ese preciso momento hubo un terremoto. O sea, Dios hasta les mandó terremoto. Tome, para terminar de asustarlos. Y todos quedaron aterrorizados. Entonces los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a ¿qué? Dispersarse en todas direcciones. Por 2 locos que fueron creyendo en el poder de Dios. ¿Sí se da cuenta todo lo que Dios necesita? Todo lo que Dios necesita es un loco para la gloria de Él. Alguien que crea ciegamente en Él. Alguien que crea completamente en su poder. Alguien que no dude del amor de Dios. Alguien que no dude del plan de Dios para su vida. Alguien que no dude de lo que Dios tiene para nosotros. Eso es todo lo que Dios necesita. Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Oigan qué interesante. ¿Quiénes se estaban matando? Los filisteos entre ellos. Igualito que lo que pasó con los madianitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos subían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Betabén. Familia,
¿Se acuerda que había gente que se escondió en Betel? Los hombres de Efraín se vinieron a coger a los que, o sea, los que estaban escondidos, mejor dicho, ahora sí se envalentonaron. ¿Gracias a quién? A un loco o a dos locos, si lo quiere ver así. Aunque la idea en realidad fue de Jonatán. Y gracias a ese loco, hasta los que estaban escondidos dijeron, vamos, hagamos, es el momento de triunfar. Y triunfaron sobre un ejército todopoderoso, pero que no contaba con Dios. Familia, yo quiero que usted aplique esto a su vida. Yo quiero que usted y yo lo vivamos en nuestra vida. Yo quiero que empecemos a dejar de andar haciendo como Saúl cálculos de venga, vamos a escoger, vamos a hacer aquí. No, póngase de rodillas. Pregúntele al Señor qué quiere. Pregúntele a Dios que le muestre cuál es su voluntad, qué quiere que usted y yo hagamos, en qué dirección quiere que nos movamos, y cuando nos marque la dirección, marchemos. ¿Cuándo abrió Dios el mar Rojo? Los que están siguiendo la lectura que les invitamos a principio de año, estamos por ahí, estamos en Éxodo capítulo 14. Cuando el pueblo de Israel está frente al mar, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Marchen. ¿Cuándo Dios abrió el mar? Cuando el pueblo marchó hacia el mar. Mientras los hombres se escondían, Dios no estaba dando victoria sobre los filisteos. Pero cuando un hombre se envalentonó y los confrontó ahí, Dios empezó a dar la victoria. Usted y yo dejemos de escondernos. ¿De qué nos andamos escondiendo? ¿De cuál problema nos escondemos? ¿De qué situación nos escondemos? ¿De qué tenemos miedo usted y yo? Renunciemos al miedo. Dejémonos de esconder. Enfrentemos, confrontemos. Veamos la gloria de Dios. Busquemos lo que el Señor tiene para usted y para mí por delante. Hagámonos locos. ¿Y por qué hablo de locos? Vea lo que dice aquí la palabra de Dios. El mensaje de la cruz es que locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Ahora sí me explico por qué usé la palabra loco. De por sí así nos tratan en la calle. Cuando ustedes del trabajo se dan cuenta que es cristiano, usted es el loco ya del trabajo. Usted es la loca. Ah, esta vieja está loca, cristiana. Le lavaron el cerebro. ¿O no? No es lo que le dicen. Le lavaron el cerebro. Usted está loco. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero verdaderos locos. Locos apasionados por Él, locos enamorados de Él, locos dispuestos a ver su gloria, locos dispuestos a obedecer, locos con ganas de creer, locos dispuestos a confrontar, a afrontar, a enfrentar, a venirse de frente y ver la gloria de Dios en lo que tenemos por delante. Y si usted quiere ser uno de esos locos, varios levantaron la mano hace un rato. Entonces yo le voy a pedir de pie a los que quieren ser locos en este lugar que se pongan de pie y vamos a orarle al Señor por lo que tiene para usted y para mí. Y ahí donde está, yo quiero que usted levante su mirada al cielo. Le diga, Señor, aquí estoy, bendito Dios. Quiero ser un loco de esos, Señor, bendito. Un loco de los que creen en ti ciegamente. Quiero ser un loco de esos, bendito Dios, no me importa que me digan fanático, inclusive hasta los cristianos. Quiero ser un loco de esos que te creen a ti por encima de todo. Que se dejan dirigir por ti. Quiero que me muestres tu camino. Quiero que me muestres tu voluntad. Quiero que me muestres por dónde quiero vivir en lo sobrenatural. Estoy cansado de tomar decisiones sobre la base de mi conocimiento, de lo que yo creo. Señor, he fallado muchas veces, me he equivocado muchas veces, Señor. Ahora quiero, bendito Dios, funcionar por tu lógica, ya no más por la mía.
Quiero hacer las cosas por tu voluntad, ya no más por la mía, Señor. Quiero vivir por lo que tú tienes para mí, no por lo que yo quiero. Quiero vivir por lo que tú quieres y no por lo que a mí me gusta, Señor bendito. Señor, queremos tener la fe de un Jonatán, de un Gedeón y de tantos hombres en tu palabra, Señor, que desafiaron al mundo, Señor, que desafiaron a ejércitos, que desafiaron a todos aquellos que se oponían y vieron tu gloria. Eso es lo que queremos, Señor. Haga usted ahí su propia oración. Renuncie a las estrategias humanas, Señor. La verdad, de poco nos han servido. Y cuando hemos querido hacer por nuestro propio esfuerzo, es poco lo que hemos obtenido, es poco lo que hemos logrado. Queremos ahora funcionar por tus estrategias, Señor. Por lo que tú quieres, como tú lo quieres hacer. Eso es lo que queremos, Señor. Gracias, bendito Dios. Abre nuestro entendimiento, por favor, Señor, porque a veces somos cabezones, Señor, y nos cuesta renunciar a nuestra forma de pensar, porque creemos que siempre, que es así. Ya no más, Señor, ya no más queremos ser tan psicorrígidos a veces, de solo pensar que solo así se hace, o así lo hace todo el mundo. A mí no me importa cómo lo hace todo el mundo, Señor. Yo quiero hacerlo como tú quieres que yo lo haga, Señor. Dígale eso a Él. Yo quiero hacerlo como tú me dirijas. Yo quiero hacerlo como tú me enseñes. Yo quiero hacerlo como tú me muestres, Señor. Ya no me quiero esconder más, bendito Dios. No son los hombres que se escondieron los que ganaron la batalla y conquistaron, Señor, el ejército enemigo. Fue el hombre que enfrentó y confrontó y que dio la cara y que salió adelante y que se mostró y que retó. Ese fue el que obtuvo la victoria que tú diste, una victoria sobrenatural. Queremos aprender, Señor, a salir de las cuevas que hemos hecho, Señor. Cuevas llamados trabajos que no nos gustan. Cuevas llamados relaciones, Señor, enfermizas. Cuevas, bendito Dios, llamado no me quiero ser fanático. Cuevas llamado no quiero comprometerme. Cuevas. Ya queremos salir de ellas, bendito Dios. Queremos empezar a vivir por ti, para ti, en ti. Queremos desafiarnos. Queremos caminar para lo que tienes por delante. Queremos ver tu gloria en nuestras vidas, bendito Dios. Gracias, Señor. Desde ya te doy por la obra espectacular que has prometido tantas veces a través de tantas profecías que estás haciendo y vas a hacer por medio de esta tu familia e iglesia, Señor. Señor, aquí estamos, listos, bendito Dios, para dar la cara y llevar a Cristo al mundo y ver tu gloria, Señor, entre nosotros. Y dejar nuestras vidas que sean usadas por tu Espíritu Santo. Y dejar a tu Espíritu Santo libertad para manifestarse en nosotros, entre nosotros. Aquí y afuera, no solo aquí, también afuera, ahí en el trabajo, con los amigos, con los compañeros, donde quiera que estemos. Porque tu Espíritu Santo estás en nosotros 24/7, no solo aquí cuando estamos en la iglesia, Señor. Gracias, bendito Dios. Queremos vivir para ti, en ti, por ti, para tu gloria, Señor. Dándote gracias por tu obra y tu operación en nosotros y entre nosotros. Y
Y si usted quiere salir del escondite y ver la gloria de Dios, démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Dios eterno, maravilloso, eterno, poderoso y glorioso. Estamos en tus manos, Señor. Somos tuyos. Queremos vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.